Debatiendo con Carlos Castellanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle, darles la bienvenida a este espacio en el que debatir es mucho más que contradecir y vociferar. Aquí, las cifras, los datos y las opiniones de nuestros invitados son la materia prima para la discusión, porque la comprensión de los extremos empieza debatiendo con Carlos Castellanos. Hoy, con la doctora Violeta Vázquez y con la doctora Daniela Pastrana, hablaremos sobre el ejercicio periodístico aquí en nuestro país. Usted ya sabe quiénes somos. Usted ya nos conoce. Ahora somos La Octava Digital. Yo soy Carlos Castellanos y aquí comenzamos. Quería preguntarle si usted asume la responsabilidad por el mal manejo de la pandemia. Pues es que no coincido contigo. El que un periodista participe, simpatice en una causa no es ningún delito. No siempre y cuando sea periodista, presidente, porque no, el asunto es muy sencillo levantarse y aplaudir. Esa es la visión de proceso. Quiero dar con los agresores. Quiero recuperar mi tranquilidad. Te vamos a seguir apoyando. Periodistas o columnistas, intelectuales, etcétera, están del lado del poder. Esas personas no son independientes. Existe el periodismo independiente. Usted aquí ha denostado, ha estigmatizado periodistas. Casi todos los días se dedica a eso. Las conferencias mañaneras no tienen comparativo en el mundo. Hasta junio del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado más de 870, con un promedio de duración de 111 minutos. Si el presidente mantiene esta dinámica, al final de su sexenio alcanzará el récord de 1,500 conferencias matinales. Y hablamos de ellas porque en las mañaneras se pregunta de todo. Y el presidente dice defenderse de la prensa que no comparte su proyecto de gobierno, a quienes ha llamado tendenciosos, injustos, amarillistas, fifís, hampa del periodismo, chayoteros y conservadores. Pero también en el Salón Tesorería de Palacio Nacional ha habido conflictos que han trascendido la mañanera entre reporteros, periodistas independientes y youtubers asistentes. Algunos han sido acusados de paleros y otros de neoliberales. Periodistas paleros o independientes, con militancia ideológica o en la indefinición cobarde. De eso hablaremos este día aquí en Debatiendo con Carlos Castellanos. Y para comenzar, agradezco la presencia de la doctora Violeta Vázquez Rojas, doctora en lingüística, investigadora y profesora del Colegio de México, también colaboradora en varios medios como Milenio, El Chamuco y Sin Embargo. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. También muchas gracias a la doctora Daniela Pastrana, directora de Pie de Página, periodista especializada en derechos humanos y movimientos sociales. Bienvenida, muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. Yo no soy doctora, pero está muy bien de todas maneras. Gracias, Daniela Pastrana, gracias por estar con nosotros. Periodista, eso sí, de las buenas. Periodista, sí. Muchas gracias, Daniela Pastrana. Gracias a ustedes por estar con nosotros en este Debatiendo. Y para comenzar, vamos a poner algunos puntos sobre la mesa, si les parece bien, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro en su postura de que no puede haber medias tintas en nada. Uno de esos temas, el ejercicio periodístico. Y en fechas recientes, por cierto, salió a defender a algunos periodistas que son afines a su gobierno y a quienes fueron calificados, alguno de ellos por lo menos lo calificaron como palero. Y a partir de ahí en redes sociales, pues hasta un hashtag se creó con Cállate Palero. Dijo el presidente que él no entendía la molestia al reconocer efectivamente que hay algunos periodistas que están a favor de la Cuarta Transformación. Dijo, no entiendo por qué se molestan los conservadores, si además son muy pocos, dijo, son 4 o 5. Y al mismo tiempo el presidente ha señalado que los periodistas independientes a él no le dan confianza. Para abrir este debate, ¿en dónde está parado el ejercicio del periodismo? ¿Debe ser una práctica imparcial, meramente informativa? ¿O la sociedad, la academia, los nuevos tiempos reclaman un periodismo militante como el presidente ha pedido? Como es costumbre, vamos a iniciar este Debatiendo por orden alfabético, así que empiezo con Daniela Pastrana. Daniela, por favor. Gracias. Me alegra mucho que estemos hablando de esto, porque pues para mí el tema del periodismo siempre, y de cómo hacemos periodismo y de cómo aportamos desde el periodismo siempre es importante. Claro.
yo sí creo que tiene razón el presidente cuando dice que hay que tener definiciones. Creo que eso es un ejercicio mucho más honesto y más claro y más transparente hacia la ciudadanía. En lo que se equivoca el presidente es en pensar que esas definiciones solo están en dos opciones, estar de un lado o del otro. Yo me asumo militante de periodismo para la paz, ¿no? Para construir paz, y estoy convencida de que estar en un conflicto con una banderita de paz en medio también es una posición política. También es una posición política, no tiene que ser todo de un lado, todo del otro. Puedes estar en una parte, ¿no? Sobre todo, dices, ¿de qué lado estás? Bueno, pues de la ciudadanía. Y si hay cosas que criticar, además creo que es un ejercicio necesario, porque cuando dejas de tener contrapesos en lo que haces, cuando dejas de tener evaluaciones críticas, autocríticas, se te pierde, ¿no? El ejercicio de lo que estés haciendo, ya sea del gobierno o del periodismo, de lo que sea. Siempre necesitas tener una referencia autocrítica, ¿no? Una referencia crítica. Entonces, ahí es donde yo creo que él se equivoca. Yo creo que tiene razón, que tenemos que tener definiciones, que hay que decirle además a la gente dónde estamos parados, o sea, desde a partir de dónde tú les vas a contar, porque durante muchos años a los periodistas nos dijeron, y así nos enseñaron en las escuelas de periodismo durante, en México 60 años, pero digamos que en América como los últimos 100 años, que los periodistas no debíamos tener casi no solo una posición política, sino ni siquiera pensamiento político, ¿no? Bueno, yo estudié en la ENEP Aragón y terminé en el 98 y todavía en esos momentos la máxima era la objetividad por encima de todo. Sí, pero, como si pudiera ser posible. Mira, esa cosa que le pedían a los periodistas o que nos han pedido a los periodistas, que es despolitizarnos, no se le pedía a los medios de comunicación. O sea, en los medios de comunicación está socialmente aceptado que tengan línea editorial. Y sabes, bueno, es que su línea editorial es esta, su línea editorial es la otra. Pero los periodistas no podíamos tener una línea editorial particular, o sea, no podíamos tener un pensamiento propio, porque eso es lo que nos enseñaron. Entonces, yo creo que es sano que se diga desde dónde estamos, o sea, a partir de qué estamos viendo esa realidad, cuáles son nuestros referentes para contar los pedazos de realidad que estamos contando, porque son pedazos y es una realidad compleja. Bien, Daniela. Doctora Violeta. Bueno, el tema de la objetividad creo que permea muchas arenas, ¿no? No nada más la del periodismo, pero siento que, por ejemplo, los científicos se han reconciliado mucho mejor con la idea de que no hay una objetividad absoluta posible, ¿no? Que que incluso el trabajo científico, que creemos que es así como el parangón de la objetividad, no puede ser completamente objetivo. Pero, claro, la ciencia tiene de dónde asirse, que es su método, ¿no? O sea, en la ciencia, digamos, prima ese criterio epistémico y por eso es fácil determinar, pues, si es buena ciencia o mala ciencia, porque hay un método, digamos, en ciencia lo que importa no es tanto lo que sabes, sino cómo lo sabes. Claro. En cambio, en el periodismo creo que el tema de la objetividad no se ha podido, digamos, no hay un acuerdo de una vez por todas porque tampoco hay un acuerdo exactamente sobre quién sí, quién no es periodista, cuando hay bueno o mal periodismo, ¿no? Yo lo digo como alguien que lee a los periodistas, no alguien que ejerce su trabajo, pero sí desde donde yo lo veo, creo que el periodismo siempre va a ser una actividad política, ¿no? Porque se trata de construir el relato de la vida pública, ¿no? Todo lo que un periodista dice se asume que tiene interés público, ¿no? De otra manera no estaría dicho en ese foro. Y creo que no es la única profesión que se dedica a construir relatos, ¿no? O sea, un novelista también hace relatos, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre estas? Los científicos también construyen relatos, pero la diferencia entre estas diferentes maneras de construir relatos de la realidad está en que en el periodismo prima un criterio ético, ¿no? Si en la literatura prima un criterio estético o en la ciencia un criterio epistémico, en el periodismo prima un criterio ético, creo yo. O sea, yo creo que las audiencias y los lectores y quienes consumimos la información, digamos, o recibimos la información, eso es lo que deberíamos buscar, ¿no? Más que una militancia de este lado, de este otro,
Es decir, sí es una cuestión política, pero sobre todo es una cuestión ética, ¿no? Lo que buscas de un buen periodista es... Y claro, ¿cuáles van a ser los criterios éticos o las virtudes que estás buscando en el periodismo? Pues van a ser distintas seguramente dependiendo de la opinión de cada quien, ¿no? Algunos buscan, por ejemplo, independencia, les parece muy importante la independencia, a otros quizá la transparencia o la honestidad o lo que decía Daniela, ¿no? El ser muy claros con la postura desde donde te estás asumiendo. Pero en todos los casos creo que lo primordial es la ética del periodista, ¿no? O sea, lo que se busca. Decía Daniela Pastrana, el presidente no está equivocado cuando pide que haya definiciones. En lo que se equivoca el presidente es en establecer que pareciera que solo existen dos definiciones posibles. O eres de los buenos o eres de los malos. Y es que pareciera que así se plantea desde la palestra presidencial siempre el tema cuando se habla de los medios de comunicación. Por eso digo, a los medios de comunicación, entonces, decías Daniela, pues yo hago periodismo para la paz. ¿Qué periodismo le queda entonces a los periodistas? Si el presidente dice, necesitamos que haya un periodismo militante y busca tener, a final de cuentas, pareciera el control total, lo han dicho desde la oposición en varias ocasiones, el que tenga periodistas que evidentemente apoyan su movimiento, y creo que escuché a Alberto Nájar mencionar algo al respecto, ¿no estaría siendo equivalente a lo que ocurría en los sexenios anteriores, cuando los otros periodistas pues también respaldaban y apoyaban siempre lo que se hacía desde el poder? ¿No se cae en el riesgo, en caso de conseguir una prensa militante, de llegar a ello, Daniela? Yo creo que hay una diferencia. A ver. Y tiene que ver con el dinero. Okay. ¿No? Porque en los sexenios anteriores, sobre todo en los priistas, los gobiernos del PAN nunca se han caracterizado por tener una buena relación con la prensa, porque la desprecian el ejercicio periodístico. Los gobiernos priistas sabían la importancia del ejercicio periodístico y entonces siempre querían tenerla controlada, pero la controlaban con dinero. Y es distinto tener un control sobre la prensa a partir de abro o cierro las llaves del dinero, a tener una coincidencia ideológica, ¿no? Que eso es lo que pasa en muchos de los casos de muchas personas que ahora en esta división que me parece a mí absurda de si estás con o contra la 4T, me parece absurda porque la función del periodismo justo tendría que ser sentar esos puentes, porque somos una sociedad compleja y que tendría que tener todas esas voces, pero bueno, en esta polarización de pronto han quedado amigos míos muy, o sea, y muy reconocidos y muy queridos de un lado o del otro. Y bueno, hay que entender que los que están muy afín al gobierno, pues es porque tienen una coincidencia ideológica, y eso también es válido, ¿no? O sea, creo que es la enorme diferencia que hay, que sí existe el riesgo de que al final de cuentas termines cayendo en un dogmatismo o en una, digamos, reproduciendo una propaganda, que ese es un tema del que podemos hablar, porque yo no creo que haya censura en este gobierno, pero sí creo que la conferencia tiene un elemento de propaganda, porque es comunicación política, finalmente no es una conferencia de prensa. Lo que ocurre con esto es que, pues sí, al final termina siendo una visión monolítica de la realidad que no nos lleva, desde mi perspectiva, a avanzar en la resolución de problemas complejos, ¿no? Pero sí creo que hay una enorme diferencia, aun por más que me digan que La Jornada o que Contralínea o que quien sea tiene mucho dinero de este gobierno, no hay comparación con la cantidad de dinero que se gastaba o que se gastó durante muchísimos años en tener el control de la prensa o tener una prensa afín a lo que se pueda estar gastando ahorita. De acuerdo. Interesante lo que dice Daniela Pastrana. No censura, pero sí propaganda en estos momentos. Y en este sentido la pregunta sería, ¿dónde quedan las coberturas de violaciones a la ley? ¿Dónde quedarían las coberturas de violaciones a los derechos humanos bajo los parámetros de una prensa militante que ideológicamente coincide con el aparato de poder? ¿En dónde quedan para esos periodistas militantes ese tipo de coberturas? Es que, ¿qué es lo que estamos entendiendo por militante, ¿no? O sea, una cosa es militar con un proyecto de gobierno, por ejemplo, ¿no? Que
que creo que el proyecto ahí es muy claro y tal. Otra cosa es ser incondicional del presidente, o sea, incluso dentro de quienes militan en ese proyecto de gobierno, quienes lo apoyan, no todos son incondicionales del presidente. No todos, pero sí hay algunos, obviamente. Hay algunos, pero también hay que ver por qué. Yo creo que lo que dice Daniela del dinero también es importante, ¿no? O sea, por un lado a la prensa siempre le exigimos independencia editorial, porque ese es uno de los parámetros de la ética de la prensa, pero por otro lado necesitan subsistir de alguna manera, ¿no? Entonces, y en un gobierno que ha recortado el gasto de publicidad oficial, la tercera parte, y que además lo ha distribuido de diferentes maneras, pues obviamente es para la prensa que se llama independiente, y lo digo sin afán de polemizar con esta manera como usa el presidente el término independiente, que son independientes pero del pueblo. A ver, no quiero decir independiente que no depende de grandes corporaciones, ¿no? Por lo menos, o sea, es decir, que tiene que buscar su subsistencia. Creo que hay un fenómeno que creo que es parte de lo que estamos hablando, pero tal vez no se dice tan claramente, pero la verdad es que creo que muchos de los nuevos canales, ¿no? que apoyan al presidente, no necesariamente a su proyecto en toda su complejidad, han encontrado la manera de subsistir haciendo eso, ¿no? Es decir, con eso puedes encontrar muchísimos suscriptores, monetizar tus programas de YouTube, etc. O sea, estamos en un momento, me da pena decirlo, pero estamos en un momento en el que apoyar al presidente deja dinero. O sea, las audiencias los siguen, ¿sí? Y deja dinero de las audiencias, no dinero de las corporaciones, ni dinero del gobierno, sino de las propias audiencias que monetizan, que ayudan a esos canales a monetizar. Entonces, hay apoyos honestos al presidente, ¿no? Sobre todo pues, de periodistas que lo han seguido durante años, cuando no soñábamos que iba a llegar a la presidencia, ¿no? Cuando no soñábamos todos en general en el país, porque sabíamos cómo era su relación también con los medios corporativos. Hay periodistas que lo han seguido durante años, que lo han apoyado, y como dice Daniela, que tienen una coincidencia ideológica, y hay otros periodistas que la verdad, o sea, lo empezaron a apoyar ayer, porque es la manera de subsistir también, claro. ¿no? Daniela. Sí, no, y además ahora me quedé pensando, porque hace como un año y medio, quizá, la primera vez que cuestionó mucho a las organizaciones de sociedad civil y a las grandes fundaciones, yo le cuestioné a él, yo le decía, ¿cuál es la oferta o cuál es la propuesta que tiene su gobierno para todos estos otros medios? Porque obviamente no hay una regulación de la publicidad oficial, entonces no hay acceso a la publicidad oficial. No podemos tener financiamiento de las empresas o de las fundaciones internacionales, que pues, desde su visión son un problema, pero tampoco queremos, yo por lo menos, yo le decía, yo no quiero tener de Coca-Cola ni de partidos políticos, ¿no? O sea, prefiero 1000 veces tener de Fundación Ford, que está lejos y que no se enteran, o de los alemanes y que están lejos, están en sus problemas, que del gobierno de Veracruz o del gobierno de la Ciudad de México o de empresas claramente con las que ahí sí tenemos bastantes más diferencias, como pueden ser Monsanto o cualquiera de estas, ¿no? Entonces, ¿cuál es, desde su perspectiva, cuál es la propuesta que tienen para que tengamos un financiamiento? Y nada más no me contestó, porque es como cuando te da la vuelta y empieza a hablar desde Benito Juárez hasta Venustiano Carranza y no terminas de tener una respuesta concreta de cuál es su oferta para el financiamiento. Él dice que tiene desconfianza cuando habla de independiente, porque dice de independiente de qué, y efectivamente es que no hay una forma todavía, ni aquí en México ni en ningún lugar en el mundo, se ha encontrado una forma de que haya medios de comunicación independientes de distintos poderes, porque hay distintos poderes, nos concentramos mucho en el poder político, pero está el poder económico. Y ahí nunca ves críticas, así, a mí me hace mucha gracia cuando en estas investigaciones de periodismo de investigación, igual como nos han enseñado que es evidencia la corrupción del ente corrompido, que es el Estado, ¿no? El gobierno, pero nunca evidencia la del ente corruptor, que es la empresa,
¿no? Claro. Porque ahí hay un elemento que las empresas, los medios privados, los espacios privados, se consideran como si no tuvieran nada de corrupción. No, bueno, es el ente corruptor. Entonces, esa corrupción es una de la que rara vez se ocupa la prensa, ¿no? Y esa es de la que recibes financiamiento. ¿De qué vive Reforma? ¿O de qué vive cualquier otro medio si no tienen publicidad oficial? Pues tienen publicidad comercial. Claro. Y esa publicidad comercial también determina tus pautas, de qué pones en la portada, qué pones en interiores, qué notas sacas para meter un anuncio, qué tipo de anuncios son. Y eso es algo que, pues sí, o sea, entiendo el tema de la independencia económica en esos términos que dices, bueno, ¿independencia de quién? Pero de algún modo se tiene que hacer sostenibles a todos los medios, a todos, a La Octava, a todos. Entonces, no hay una respuesta ni de los medios, ni de las autoridades, ni de nadie, de cómo vamos a construir eso y cuál va a ser la opción. Ahora, en términos de, sí, efectivamente, apoyar al presidente deja dinero. ¿Por qué? Porque la gente busca espacios donde pueda sentir coincidencia ideológica, donde pueda sentirse representado, y en esas las audiencias están apoyando eso. Pero hay dos riesgos. Uno, ¿qué va a pasar después de que se vaya este presidente con todos estos medios? Y otro, que es el que me parece más grave, que es esa defensa ultranza o esa posibilidad de poder llevar cosas a la conferencia presidencial, que todos los que hemos estado ahí sabemos que tema que pones ahí, problema que pones ahí, empieza a moverse, porque todas las secretarías empiezan a moverse, también genera perversiones, porque también genera que haya gente que vaya y que le paguen, no nada más las audiencias, que le paguen por ir a hacer preguntas, ¿no? Bien. Y entonces hay personas que de pronto llegan a hacer una gestión, porque entonces el presidente va a decir, sí, los recibe la secretaria de Desarrollo Social o la que quiera, la de Bienestar ahora, ¿no? Y eso tiene una comisión para quien hace la pregunta y consigue esa cita. Entonces, eso es una perversión, ¿no?, que se genera de esta digamos, posibilidad de tener un acceso que antes muchísimos, bueno, ningún reportero tenía más que López Dóriga, así que tenían acceso a los presidentes, pero eso no lo tenía la mayoría de la prensa y no lo tenían, por supuesto, los que tenían un canal de YouTube. Entonces, esas son las cosas que yo creo que hay que cuidar, que es lo que platicábamos de pronto en Twitter, justo porque creo que es un espacio importante que tiene que analizarse y que tiene que aprovecharse. Para cuidarlo necesitamos revisar qué es lo que falla. Antes de darle la palabra, doctora Vázquez Rojas, desde el inicio de su sexenio, la relación del presidente López Obrador con la prensa, pues sí se ha caracterizado por ser hasta ríspida, de hecho. López Obrador ha dado gran importancia a la política de austeridad y, como decíamos, recortó la publicidad para los medios tradicionales y orilla hacia los nuevos competidores a desarrollar otras formas de negocio para sobrevivir. Quizás algunas sean las que acabas de mencionar, Daniela Pastrana. A juicio del presidente, este es uno de los puntos que ha provocado una relación tensa con los medios de comunicación, pero le ha dejado al gobierno ahorros por 100,000 millones de pesos. Es una buena cantidad, lo platicábamos fuera del aire. Si bien es cierto que grandes medios también siguen recibiendo dinero por este concepto y son los medios, pues quizás hegemónicos o aquellos a los que el mismo presidente criticaba. Entre los medios de comunicación que más publicidad reciben están, pues evidentemente, Televisa, Televisión Azteca y hasta Radio Fórmula. El gobierno obradorista, pues al final de cuentas, en pocas palabras, pues hace uso de su política austera, y esto de verdad implica que algunos medios pues vayan a hacer periodismo militante, periodismo a favor del presidente López Obrador, porque es negocio. Efectivamente. La pregunta aquí sería, ¿sí se está viendo reflejada esa austeridad económica para los medios de comunicación en el manejo de la información? A mí me parecería que, aunque el presidente está destinando dinero, pues vemos medios de comunicación que, aunque son de los que más reciben, son también de los que más lo golpean.
Bueno, es que, a ver, creo que ya se cargó la palabra militante para querer decir militante de la 4T o militante del gobierno, ¿no? La verdad es que los medios, también los medios corporativos, han asumido una postura militante en contra del gobierno y claro, muy, muy vocal. Entonces, realmente creo que no... Es decir, a veces hablamos de periodismo militante como si fuera, porque el presidente lo trajo a las conferencias como si fuera un fenómeno nuevo, cuando realmente es un fenómeno, digamos, no venimos de otro tipo de periodismo, la verdad. Nada más estamos hablando de eso, ¿no? Pero nada más quería hacer una puntualización sobre lo que señalaba Daniela de la mañanera, de los gestores, ¿no? Incluso les llamamos los gestores. Yo creo que, aunque es una práctica, y tiene razón Daniel en señalarla, es una práctica que se disparó pues con esta oportunidad de que ahora cualquiera puede llegar, bueno, no cualquiera, tienes que estar acreditado, pero bueno, ya es mucho más amplia, digamos, la posibilidad de interactuar con el presidente. Es una práctica, digamos, es una práctica vieja en un ambiente nuevo, ¿no? Estaba, digamos, yo no soy periodista, pero leí a Vicente Leñero. Y entonces me acuerdo mucho de esa escena donde habla de cómo se vendían, los reporteros vendían las partes de las primeras planas, ¿no? Y se las vendían a alguien y entonces decían, los reporteros resulta que ganan más que el periódico, ¿no? Porque pueden cobrar por el lado lo que publican, ¿no? Los reportajes que ponen. Entonces, son prácticas deshonestas que son antiquísimas, ¿no? Entonces, lo único que han encontrado son como nuevos lugares donde practicarse, pero pues realmente no es que sea algo que haya propiciado la mañanera, sino que se ha aprovechado la mañanera para esas cosas. Creo que ante esta cuestión de cómo los medios se tienen que allegar de recursos, ya que no tienen publicidad oficial, probablemente una manera que han explotado es la incondicionalidad con la figura del presidente, que les ha redituado en el sentido de traerles audiencia, pero yo creo que hay otros que también han explotado, y en el muy buen sentido, el hacer un periodismo ético, ¿no? Y creo que eso también, es decir, hay audiencias que sí buscan eso. Quizá no son multitudinarias, pero, bueno, no sé, por ejemplo, tu medio, a mí me parece que en este sexenio tuvo muchísima más proyección por gente que buscaba cosas así, historias, digamos, en las márgenes del periodismo corporativo, que buscaba, pues, este tipo de relatos no nuevos, o sea, todos sabemos que siempre han estado ahí, nada más que nadie los traía a la luz, ¿no? Sí, pues mira, el tema no es nada fácil, o sea, porque hablando del medio que tenemos, que es Pie de Página, en realidad es que apenas se está formando. O sea, en realidad es que Pie de Página era un proyecto como hacer una plataforma para periodistas que no pudieran publicar en sus espacios, en sus medios, en los estados, y tuvieran un espacio de publicación y que tuviera esta cobertura de la red. Justo empezamos a hacer medio a partir de que entró este gobierno, o sea, digamos, no tenía proyección antes porque no existía como tal, y justo fue porque coincide con muchos de los temas que tenemos, porque empezó la pandemia y empezamos en una, digamos, como en una dinámica que así nos fue llevando, nos tuvimos que ajustar por la realidad y porque hay muchas coincidencias y porque está haciendo muchos cambios y muchas transformaciones en los temas que nosotros ya teníamos desde antes de cobertura, ¿no? Pero yo sí estoy, o sea, es muy difícil, o sea, ahí sí hay gente que está buscando como esos otros espacios, pero no es fácil porque estamos muy acostumbrados justamente a dos cosas, a ese periodismo que nos dijo que el conflicto es la nota, y que sí hay 364 días, sale el sol y uno sale el eclipse, la nota es el eclipse, que para mí es un error porque sesgas la realidad, o sea, porque no todos los del año hay eclipse, claro. Pero estamos formados como sociedad en eso. Entonces es mucho más fácil que las notas de ese es un tonto y ese también tengan muchos más clics y muchas más entradas que las que te obligan a hacer un esfuerzo mental para pensarle más, ¿no? No es nada fácil, pero bueno, yo sí creo también
que al final de cuentas, este sacudidón que ha hecho el presidente por su estilo, al final pues lo que ha hecho es modificar todo el esquema y al final van a sobrevivir o sobrevivirán los medios que no estén en esas esquinas, porque esas esquinas cuando ya no esté la figura de la que viven, pues ¿de qué van a vivir? Claro. ¿No? ¿En dónde van a quedar? No hay. No. ¿Qué pasa? Es que dices, ¿cuál es el futuro de Latinos después del López Obrador? O sea, no tiene, ¿no? Interesante, claro. Entonces, bueno, pero pues eso todavía nos falta tiempo para llegar y para saber en realidad a dónde vamos con esto, ¿no? Concentrándonos precisamente en el asunto que tiene que ver ya con los periodistas, con los reporteros. Allí en las mañaneras ha habido críticas y descalificaciones entre ellos mismos, las hemos visto, y hay algunos que se acusan de conservadores, otros les dicen paleros. Ahora bien, de acuerdo con cifras de SPIN, Taller de Comunicación Política, los periodistas que tienen mayor probabilidad de preguntar, de que se les dé la palabra cuando están en las mañaneras, son aquellos que están en la primera fila. En el caso de los de la segunda, las probabilidades se reducen a menos del 10%. Parece obvio y evidente, no sabemos si intencional, que hay periodistas a los que se les permite preguntar en diversas ocasiones con mucha regularidad. Basta ver las mañaneras y ya identificamos muchos a la mayoría de los que preguntan. ¿De qué estamos hablando aquí? Hay un sesgo, se vale. A veces dicen, es que el presidente también necesita descansar porque tener un ejercicio de todos los días frente a la prensa, a que te estén cuestionando, a que te estén preguntando, no debe ser nada fácil, no lo es con toda seguridad. Y quizás este tipo de sesgos al momento de cederle la palabra a alguien son porque el presidente sabe que, bueno, lo que viene ahorita me va a permitir como que relajarme. ¿Cómo lo ven ustedes el asunto de este sesgo? ¿Es consciente, es inconsciente? ¿Es necesario? ¿Se vale que exista? Bueno, pues ¿O no hay? Suceden cosas como, yo no conozco la dinámica de las mañaneras más que por algunas cosas que me han contado, pero pues obviamente soy muy ajena a ese medio, pero me parece que, digamos, lo que acaba de decir Daniela, ¿no? De que hay quienes aprovechan ese lugar para hacer gestiones, ¿no? Incluso pagadas. Ese es un riesgo que siempre se corre y creo que pues es lógico, es normal que traten de tener control sobre quién entra y quién no, y empezar a tenerle como cierta confianza a determinados reporteros, ¿no? Los que sabes que no te van a golpear. Es decir, es necesario, creo que es inevitable más que necesario. Que si es bueno o es malo, eso sí, no lo sé. O sea, va a tener consecuencias, algunas que no se ven muy bien, ¿no? Pero también, por otro lado, no hacerlo podría tener otras consecuencias, ¿no? Como que pierdes control de quienes están allí haciendo uso de la palabra, yo qué sé. Es una cosa que todavía no vamos a resolver. Mira, yo sí he estado ahí y he estado mucho tiempo. Yo no tengo ninguna queja del equipo de comunicación social, ni de Jesús, ni de Noemí, ni de nadie del equipo. Al contrario, siempre me han ayudado, apoyado, hasta raids cuando me quedo, porque toda la prensa, en alguna conferencia ha pasado que se van todos porque tienen que tomar el avión y no acaba el evento, y yo quiero quedarme hasta el final para ver a la Reina Roja, porque no vine hasta acá, Palenque, si no voy a ver a la Reina Roja. Y bueno, hasta raites, ¿no? O sea, no tengo ninguna queja y creo que no es un problema del área de comunicación social. Yo he estado afuera, con los moléculas dentados, porque no pudimos entrar ninguno de los dos en algún momento. O sea, ese asunto de que dejan entrar a unos o no, no, en realidad es que el acceso es abierto. Lo he discutido muchas veces con Reina, lo discutimos antes cuando ella quería presentar el amparo, le decía, eso es improcedente, y creo que artículo 19 no te debería dar vuelo con esto porque es improcedente, o sea, porque tienes acceso. Todos tenemos un acceso si cumplimos las reglas, ¿no? Es una decisión del presidente, a quién le da la palabra y a quién no. Y eso es, o sea, no hay más vuelta de hoja, o sea, es una decisión única del presidente. A él hay algunas personas que le gustan porque le gusta la polémica, la controversia o lo que sea, y hay otras personas que le gustan porque ha de decir, pues
no quiero meterme en líos ahorita y quiero poner a Chicoche o quiero darle la palabra a que no me va a preguntar nada más que por qué estoy tan guapo, ¿no? O sea, él decide a quién y no hay más. Él dice a quién y a quién no. Entonces, primero hay que partir de eso, es una decisión de él. Ahora, ¿está bien, mal? Bueno, pues también fue una decisión de él abrir las conferencias. Entonces, es algo que yo insisto, deberíamos apropiarnos todos, periodistas, analistas. Lo he discutido mucho con muchos compañeros que dicen de mucha experiencia que se quejan de las preguntas que se hacen y les digo, pues ve. O sea, es que si fuéramos 15 con más preparación periodística, pues otra cosa sería, otra historia sería, pero pues si no van, porque hay que despertarse muy temprano, porque hay que aguantar no sé qué, porque hay que lidiar con los que consideras que no son tan periodistas como tú, bueno, o con las respuestas del presidente, que a veces no tiene respuestas, entonces no van. Y a mí me parece que eso es un error. O sea, yo creo que es una herramienta que hay que apropiarla como derecho ciudadano, y perfeccionarla y mejorarla. Y entonces, en ese esquema, pues, lo que veo es que pasan este tipo de cosas. O sea, sí se genera un ambiente propicio para que haya conflictos entre quienes están. ¿Por qué? Porque efectivamente hay reporteros, y lo he dicho Arturo, que lleva 6 meses ahí, porque Reina estuvo en un programa de beca para periodistas desplazados, tiene una condición muy especial hace tiempo, hemos estado trabajando con ella con muchos periodistas desplazados. Terminó eso en diciembre y Arturo va desde enero. Bueno, yo iba muchas veces cuando Reina no estaba, pero Arturo va desde enero y creo que desde febrero no ha podido hacer una pregunta, ¿no? Entonces llevas 4 meses, 5 meses desvelándote y no puedes hacer una pregunta, pero sabes que el compañero del diario la va a hacer 2 veces a la semana, sí o sí. Perdóname que te interrumpa aquí, Daniela, pero y tú que mencionaste a Reina Aide, por eso la traigo a colación, pero es que ella misma fue lo que denunció justo cuando se levantó en la mañanera en ese asunto que dio tanto de qué hablar. Empezó diciendo, pues es que aquí solamente se les da la palabra a los que están en la primera fila y además hasta están apartados los lugares de la primera o la segunda fila para los periodistas, no sé si consentidos o no, pero los que designe el área de comunicación social. ¿Esto no es sesgo o no es cierto? No, sí, o sea, no están apartados. En todo caso, en algún momento se han apartado, pero entre la fuente. Entre ellos. Entre la fuente, se apartan el lugar y luego no dejan que alguien más se acerque y eso también pasa. Pero no es una cosa del área de comunicación social, por lo menos desde mi perspectiva. Y yo sí creo que el reclamo de Reina, si bien creo que no lo hizo bien y creo que fue un error cuestionar así a otro colega, aunque ella pueda tener sus razones también, sí creo que eso es generado justo por esta decisión, que no es de nadie más que del presidente, de decir tú sí, tú no, tú sí 10 veces, tú no 50 veces, y que eso tendría que modificarse. Alguna vez también Ernesto Ledesma le preguntó cuáles son los criterios para elegir, y tampoco le contestó, porque ese tipo de cosas prefiere evadirlas con la discusión de que pues son opositores o no opositores. No somos opositores, queremos también tener la misma posibilidad de preguntar que otras personas, ¿no? Y eso es válido también. Bien. El hecho de que el presidente descalifique, como dice Daniela, cuando alguien le cuestiona algo y no, eres opositor, ¿eso le viene bien al ejercicio del periodismo? ¿A qué orilla a los periodistas, doctora Vázquez Rojas, a convertirse en periodistas a favor del gobierno o más bien a convertirse en periodistas en contra del gobierno? ¿Es positivo, es negativo? No sé por qué como que se empezó a tomar en ese sexenio como una descalificación que te llamaban opositor. O sea, antes cuando la gente era opositora... No había problema. Pues no había problema. Claro. Uno a mucha honra era opositor al gobierno. Claro, y ahora, como que si llaman a alguien opositor, incluso quienes son francan bajo todas las ópticas posibles, son opositores, pues se ofenden porque les digan opositores. Entonces, yo no sé si ahí como que se resemantizó el término de opositor para convertirse en un insulto, no debería serlo, pero a mí no me parece que sea una descalificación.
No sé si el presidente lo hace con esa intención de descalificar, pero no lo sé, porque no puedo leer su mente, pero sí creo que esa interpretación es un poco sesgada, me parece. O sea, y creo que en la relación del presidente con la prensa, que ha sido como quizá la relación más espinosa que ha habido de un presidente con la prensa que yo recuerde, ¿no? Porque siempre eran pues relaciones muy lubricadas con dinero. Había ¿no? mucho dinero, claro. Exactamente, ¿no? Pues ahora no es así, son relaciones mucho más áridas. Se señala al presidente de ser, ¿quién decía? Bueno, Reina misma, ¿no? Decía acosar a la prensa. Estigmatizar. Estigmatizar. Y a mí me parece que no son los términos adecuados. O sea, una cosa es poner muy clara la relación con la prensa y decir, a ver, esta es prensa que tiene un financiamiento millonario y oscuro, ¿no? Porque no sabemos ni siquiera quién le está dando dinero a Loret de Mola, por ejemplo, ¿no? Y esta otra es prensa que pues se dice independiente, pero me viene a golpear. Es decir, puede ser que en algunos casos el juicio del presidente no sea completamente acertado. Yo creo que no toda la prensa independiente lo va a golpear, pero sí creo que puede propiciar esas fricciones. O sea, eso sí, creo que lo he visto más agudizado en los últimos días. Pero por otro lado también, pues era la consecuencia lógica de la nueva relación con la prensa. O sea, el presidente es su propio vocero ahora, ¿no? Sí, de hecho las áreas de comunicación social prácticamente en las demás dependencias no existen. La Agencia de Noticias del Estado está completamente incluso en huelga. En huelga y porque no la necesita, exactamente. Claro. ¿no? Sí, pero no está bien. O sea, independientemente que no la necesite, pues es un dinero público que se está gastando en esa agencia que está sin ser utilizada para dar información que la gente necesita y que era muy necesaria, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Claro. O sea, y que la agencia pudo haber tenido un papel importante por el espacio, por la proyección que tiene y que sigue detenida. Entonces, sí, no la necesita, pero tampoco necesitamos que toda la comunicación del país esté en la voz del presidente, ¿no? Claro. Porque eso también, él también puede equivocarse incluso no solo en definiciones, digamos, en la forma de, no solo puede tener alguna equivocación de hechos, o sea, de números o de datos, también puede tener equivocación a veces en la forma de comunicar algunas cosas porque justamente se reducen, ¿no? Se reducen a realidades complejas que requieren a lo mejor una explicación más amplia o más técnica y no puede ser todo, o sea, él no puede saber de todo, ¿no? De física nuclear y al mismo tiempo de metodologías pedagógicas. Entonces, el hecho de que todo no lo explique una sola persona, entiendo los motivos, entiendo que tenga que se haya visto necesario por el arrastre que tiene, por la figura pedagógica que puede ser, por la atención que le puede poner mucha gente, pero creo que eso en un largo plazo, en un mediano plazo, pues nos lleva a unas barbaridades como esta de que tengas una agencia con recursos públicos que esté gastándose cada mes y que no esté aprovechada porque no está dando información que para eso tendrían que ser los medios públicos, no nada más para que solo todo te lo informe una persona. De acuerdo. Me pongo a pensar en este momento, cuando los medios, cuando los reporteros, cuando los periodistas dan información sobre ese tipo de notas que al presidente no le interesa que se aborden en la mañanera porque es evidente cuando se le pregunta. Dice, no, yo no voy a hablar de eso, ya lo tendrán que resolver las autoridades correspondientes. Eso pareciera ser que es una estrategia que ha utilizado el presidente desde el principio de su sexenio, el que no se hable mal o solamente de las cosas que él quiere en su mañanera. En este sentido, también el propio presidente ha hablado ya en algún momento velado y muchos otros actores dentro del periodismo, sobre todo quienes simpatizan con la 4T, han hablado ya en algún momento de golpes blandos, un golpe blando, es decir, que los medios de comunicación, cuando el presidente dice es que son un montón y están muy enojados y todo lo que hacemos les molesta, todo lo critican, ahí ya sé, seguro apareció publicado en el Reforma o en el Universal, etcétera, etcétera. Aquí el asunto es, si hay la posibilidad de que existan
golpes blandos en estos tiempos, en este contexto, en esta administración, en este país? Mira, el concepto de golpe blando es muy problemático porque en realidad es una estrategia que diseñaron un grupo de liberales, ¿no? O sea, no son realmente... El término golpe blando parece como una teoría de la conspiración, ¿no? Así están conspirando con un golpe blando, cuando en realidad son una serie de pasos que diseñó, se me está olvidando su nombre, pero bueno, que los diseñaron para derrocar dictaduras pacíficamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues consistían justamente en motivar, bueno, no sé, en usar los medios para hacer información, la manejaban de manera conveniente a sus intereses, en pocas palabras. Sí, y hacer, por ejemplo, la guerra judicial, es decir, ganar pacíficamente un conflicto ante un gobierno autoritario. Entonces, esas estrategias del golpe blando que se aplicaron en la primavera árabe y cosas así, pues ahora hay quien dice es que se la están aplicando a López Obrador, que tiene un gobierno democrático, o sea, no es un gobierno autoritario, no es una dictadura. Entonces, por eso el término golpe blando, pues a mí no me parece muy adecuado para describir lo que está pasando, porque a pesar de que hay quienes siguen esa estrategia así a pie juntillas, por otro lado, pues está tratando de aplicar sobre un tipo de gobierno que no es para el que está diseñado estos pasos, ¿no? Entonces, no sé si nos sirve muy bien como categoría analítica hablar de golpe blando, porque te digo, y aparte tiene ese tufillo a teoría de la conspiración que a mucha gente no le gusta, ¿no? Pareciera, pues ya cualquier no es ese crítica el es parte del golpe blando. del presidente cuando se queja de los medios que hablan mal de su gobierno. Es que no se trata, hay que diferenciar entre medios que hablan mal del gobierno y medios que golpean sistemáticamente al gobierno con noticias falsas. O sea, también hay que reconocer, por ejemplo, campañas como lo de la Casa Gris, son muy burdas, son perfectamente reconocibles, ¿no? Eso es una cosa muy distinta a un medio pequeño que critica que el presidente no resolvió un conflicto agrario no sé dónde. O sea, son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, el hecho de que defendamos a unos y digamos, ok, no son una prensa golpeadora, no quiere decir que vamos a soslayar lo que hacen otros. O sea, medios que deliberadamente difunden fake news, ¿no? Que mueven millones de bots en las redes. Por otro lado, ahorita estaban hablando de que el presidente determina de qué se habla, ¿no? A partir de la mañanera. Es que alguien tiene que decidir de qué se habla. Y lo único que ha cambiado es que ahora lo dice medio... Tiene un peso el presidente en determinar la agenda nacional, cuando antes eran exclusivamente los medios grandes, los medios corporativos los que decidían esa agenda nacional. Entonces, la verdad es que la mañanera les hace un contrapeso que para la fuerza que tenían los medios tradicionales es muy impresionante cómo ha digamos, alterado ese balance de fuerzas, pero no es que sea el único que tiene la palabra, ¿no? Y que si él dice que si tal medio es opositor, ya ese medio se fue al limbo. Eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es ese contrapeso que tanto se exigía, ¿no? Pues se le está haciendo un contrapeso al poder mediático que antes era totalmente, era casi un poder absoluto, ¿no? El cuarto poder, ¿no? Daniela Pastrana. Sí, no, y no solo es eso, sino, o sea, porque yo coincido en buena parte con eso, yo soy muy crítica del ejercicio periodístico, desde cómo nos lo enseñan en las escuelas hasta cómo se ejerce en esta idea y de que la industria mediática, pues es el cuarto poder y a veces ha llegado a ser el segundo o a veces el primero o a veces claro, pueden decidir quién es el presidente de un país y no nada más es la industria de los medios, digamos, corporativos, sino ahora de las plataformas de Facebook, las que son gestoras de contenidos, ¿no? Twitter y todos estos, finalmente también, digamos, ahora estamos en la república de los algoritmos y no son estrategias que ocurran solo con este gobierno, también estuvieron o sea, también están en todos los países de América Latina sistemáticamente, con el de Chile, con el de Colombia, con todos los que puedan ser progresistas, pero también con otros, o sea, y veamos qué ocurrió con esta estrategia de los que organizaron en TikTok el boicot a Trump,
¿no? Y le organizaron su boicot. Pues es que justamente así funcionan, para un lado y para el otro, ¿no? Y en todos los casos. Pero con los temas de, digamos, las luchas más progresistas o las luchas de izquierda o como le quieran llamar ahora, digamos, ha sido tantos años de pelear por llegar a proponer propuestas de gobierno que sean un poquito menos opresoras, o sea, porque tampoco es que sea el socialismo ni el comunismo ni ninguna otra cosa distinta al capitalismo neoliberal que existe en el mundo, pero digamos un capitalismo un poco más humano, de reducir las brechas de desigualdad y quitar un poco los privilegios a ciertos grupos. Frente a esas propuestas que ha costado además la vida de muchos luchadores sociales y todo eso, digamos que la industria mediática, que tiene mucho poder y que no quiere perderlo, siempre, o sea, se ceba particularmente, ¿no? Y se ceba y es durísima, o sea, es durísima. O sea, es estos ataques que hubo, por ejemplo, en la figura del doctor López-Gatell, a la hora porque era como la cara visible de algo que sí estaba haciendo bien el gobierno, y entonces fue terrible, personal, directo. Bueno, es durísimo. Entonces, yo ahí coincido, esa es una cosa que qué bueno que deje, o sea, qué bueno que tenga ese contrapeso, pero insisto, creo que justo porque es una herramienta que puede ser eficaz y que puede ser importante como medio de comunicación para la ciudadanía, hay que estar revisando qué se hace y qué no se hace. Y solo quiero aclarar una cosa de esto que decía hace un rato Violeta, que me quedé pensando con esto de la prensa. Es que la prensa también es una como entelequia ahí extraña, porque los reporteros siempre ha sido una cosa muy distinta, los periodistas digamos que de los dueños de los medios, que a veces son hasta políticos en algunos estados, y digamos, esa definición siempre es muy importante marcarla, porque ahora que yo veía todas las críticas que le hacían a Reina y que alguien decía, se comportó como una revoltosa. Yo decía, pues imagínense cómo hubiera sido el presidente de reportero. Claro. O sea, imagínense, o sea, si te van a acusar de revoltosa, pues entonces, pues aplausos, ¿no? Claro. Porque justamente ese es como tendría que ser el papel de alguien que dices, hay que hablar de una agenda, no me están haciendo caso, pues voy a pelear por un derecho, ¿no? Y porque así es. La mayor parte de los periodistas, la gran mayoría de los periodistas que hay en México, con todo lo que pueda decirse, son o como Reina o como Hans. O sea, esa es la realidad. No nos gusta. Lo que no nos gusta de la mañanera, lo que no nos gusta del presidente es que todos los días nos pone enfrente digamos, el espejo del país que somos, con nuestras desigualdades, con nuestras carencias, con nuestras limitaciones para preguntar, para formular cosas, ¿no? O sea, todos queremos ser el periodista estrella de la octava que hace las mejores preguntas y eso, pero lo cierto es que te despiertas a las 4 de la mañana, llegas ahí sin enterarte, sin haber tomado café, bueno, yo hasta me desmayé una vez, y a veces no haces bien las preguntas. Yo eso le decía a Reina ahora antes de que se fuera, le dije, el problema no es, para mí no es que seas crítica, el problema es que no eres clara, y entonces no queda claro cuál era la pregunta, ¿no? Pero como Reina, todos los periodistas que quieran, que conocemos en este país, yo misma, ¿no? A veces me hago bolas ahí al preguntar. Sí, obvio. Bien. ¿Algo que decir, doctora Vázquez Rojas? No, bueno, pues yo creo que hay mucho que pensar sobre cómo va a ser la relación, ya no la de López Obrador, sino del nuevo estado de cosas que se supone que, ¿no?, que transitamos a una nueva manera de hacer política, de hacer periodismo, de la vida pública, y cómo va a ser la relación con la prensa o los periodistas en general en esta nueva etapa, ¿no?, de la vida pública. Y creo que el Estado, no es necesariamente el gobierno, pero sí creo que el Estado tiene que asumir su función de garantizar el derecho a la información. No sé cómo le va a hacer, si con publicidad oficial o no, no sé, así como tenemos un sistema nacional de investigadores, un sistema nacional de creadores, ¿por qué no hay un sistema nacional de periodistas? De manera que el Estado pueda financiar esos proyectos sin directamente dar dinero. Claro. En fin, yo creo que todavía se pueden pensar muchas cosas para el futuro,
Bien, pues prácticamente estamos llegando ya a la recta final de este espacio. No nos resta más que pedirles sus conclusiones sobre este asunto y como parte de esas conclusiones creo que ya usted vislumbró algo, doctora Vázquez Rojas. ¿Cuál tiene que ser el futuro del periodismo o cuál creen que sea el futuro del periodismo precisamente en este país, en el contexto que estamos viviendo? Para despedirnos, Daniela. Bueno, yo creo a veces que, o sea, parece que el periodismo es con la irrupción de Internet como una especie en extinción, como los dinosaurios, ¿no? O sea, de pronto eso parece en las narrativas que hay, que ya no se necesita. Y yo creo que más que nunca se necesita un periodismo especial, o sea, que se ocupe, que esté estudiado, que se especialice, que se perfeccionice, que se modifique, porque pues lo que estamos viendo efectivamente aquí y en el resto del mundo es una guerra de narrativas. Y en esa guerra de narrativas el periodismo, digamos, más ético, más responsable y más preparado es el que puede tener un elemento importante justo para que las narrativas no nos queden de dos colores, blanco y negro. Doctora Vázquez Rojas, su conclusión, por favor. Bueno, pues la conclusión es, ya veremos, ¿no? O sea, creo que vienen tiempos bien, bueno, no sé si me dan miedo o curiosidad, pero creo que lo que viene a continuación va a estar muy interesante, ¿no? Lo que decía Daniela, a dónde se van a ir este reacomodo que sucedió en los últimos 3 años de todo el paisaje mediático, hacia dónde, si se va a fragmentar más o qué es lo que va a pasar en el contexto de la sucesión presidencial, eso va a estar también muy interesante. Y la moneda está en el aire. Parece que sí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues Daniela Pastrana, muchas gracias por haber estado con nosotros, directora de Pie de Página, periodista. Mil gracias, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Y un gusto acá estar con Violeta. Gracias. Doctora Violeta Vázquez Rojas, muchas gracias, doctora en lingüística, gracias por habernos acompañado. No, al contrario, muchas gracias y gracias por la oportunidad de platicar con Daniela y contigo. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes y gracias sobre todo a usted por habernos acompañado aquí en este Debatiendo. Ya lo sabe, tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Contáctenos, @laoctavadigital, @Castellanos y díganos de qué quiere que hablemos y a quién quiere ver debatiendo en este espacio. Hasta el próximo jueves, usted ya sabe quiénes somos. Ahora somos La Octava Digital. Yo soy Carlos Castellanos. Muy buenas noches. Debatiendo con Carlos Castellanos.